Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este lunes 29 de febrero y el tema que vamos a poner a su disposición este mediodía consiste en el análisis de resultados de probidad. Ya está con nosotros Astor Escalante, abogado y ejerció como fiscal general de la República. Astor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Igualmente y a las órdenes de tus preguntas. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Les ofrezco una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en estos minutos. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia trae desde el año pasado un proceso de investigación a varios exfuncionarios por presunción de enriquecimiento ilícito debido a inconsistencias o falta de justificación de montos en las declaraciones patrimoniales al finalizar sus gestiones como funcionarios públicos. Actualmente hay 4 casos en instancias del juicio civil. El diputado Reinaldo Cardosa, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores, y los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena. En estos casos, según las investigaciones de la sección de probidad, tales personas no han justificado incrementos en sus patrimonios y en ese sentido los magistrados de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia decidieron pasar tales casos a juicio civil donde se pueden asumir responsabilidades o desvanecer las sospechas. Por lo tanto, esta mediodía nos interesa discutir cómo estos procesos permiten un escenario en el que los funcionarios de la administración pública pueden ser investigados de manera sistemática para identificar procesos en los que han aumentado sus patrimonios sin justificación alguna y especialmente de dónde provienen dichos fondos. Para eso nos acompaña Astor Escalante, abogado y ejerció como fiscal general de la República, además de funcionario en diversas instituciones estatales. Reitero nuevamente el agradecimiento por acompañarnos esta mediodía, Astor, y me gustaría iniciar con esto. En diversas declaraciones en medios de comunicación se menciona que es hasta este momento que la sección de probidad comienza a realizar plenamente el trabajo de investigación. ¿Comparte usted esta afirmación? Bueno, ciertamente el tema de la sección de probidad y la ley de enriquecimiento ilícito que se aplica, pues ha estado ahí por bastante tiempo. Sí. ¿Verdad? Lo que la ciudadanía quizá ve un poco extraño es que de repente se ha reactivado la sección de probidad, no exactamente en el trabajo ordinario, rutinario que hacía la sección de probidad, era recibir las declaraciones de los exfuncionarios o los funcionarios que iban a tomar cargo de sus funciones, sino que en este momento como que resalta una importancia debido, por supuesto, a las personas que están siendo investigadas. Yo creo que es importante el trabajo que hace la sección de probidad, pero lo que a mí me cuesta, digamos, como aceptar incluso o digamos coincidir o digamos avalar un poco ese trabajo que está haciendo la sección de probidad, es que de repente no se establecen en la ley como procedimientos adecuados y que en ocasiones da la impresión como que algunos magistrados estuvieran, digamos, tomando ciertas decisiones como un poco al borde de lo que es la ley, o incluso en algunos casos más o menos discrecional, ¿verdad? Por no decir decisiones arbitrarias. Para ponerte un ejemplo, al principio eran 2 magistrados los que decidían a qué personas se iban a investigar o a qué exfuncionarios se iban a investigar. De repente hubo una presión por algunos sectores, hubieron quejas sobre ese tipo de planteamientos, y ahora parece que ya hay 5 magistrados que toman esas decisiones. Entonces, eso en mi opinión no es correcto. Es decir, si mañana, pasado mañana, se les ocurre que ya no sean 5 magistrados, sino que sean 7 magistrados, o 15 magistrados, los 15 magistrados, entonces me parece que es un procedimiento que se está echando a andar sin tener, digamos, una exacta certeza jurídica de lo que se está realizando. Ese es un problema. Otro problema que a mí me parece que es incorrecto y que lo hemos visto, de repente a alguno de los investigados, parece que es el que fue al diputado Cardosa, como que no le dan derecho de audiencia, es decir, como que no lo citaron a aquel se presentara y que diera sus evidencias, sus documentos, etcétera, sino que de un solo tomó la decisión en la sección de probidad y los magistrados ordenan que vaya a la Cámara de lo Civil competente. Pero a un expresidente sí le dieron ese derecho.
¿verdad? No sé si al otro expresidente le dieron 2, 3, 4, 5 días más o 3 días, se le venció un día lunes, y entonces toman decisión y eso pasa a la Cámara de lo Civil. Sí. No deja de ser complicado ese tipo de procedimientos o ese tipo de decisiones porque, por ejemplo, cuando los afectados busquen presentar recursos, la pregunta que yo tengo es, ¿ante qué magistrados van a recurrir? O sea, los magistrados de la Cámara de lo Civil son magistrados, digamos, de segunda instancia, pero en el orden jerárquico de lo que es el Poder Judicial, el que tiene más, por ejemplo, atribuciones o poder, digámoslo así, para que la gente lo comprenda, es los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 15 magistrados. Entonces, algunos recursos que se interpongan ante la Cámara de lo Civil va a conocer la Corte Suprema de Justicia, es decir, algunos de los 15 magistrados. ¿Cuáles magistrados van a ser? Hay un reporte, por ejemplo, hay un estudio que lo dictaminaron, no sé si 14 de los 15 magistrados, creo que 14, el caso del presidente Saca. Entonces yo me pregunto, si el expresidente Saca interpone recursos en esa Cámara, quiere decir que va a poder, digamos, a apartar a 14 magistrados, o sea, recusar a 14 magistrados para que conozcan de su caso y de seguro van a pasar los suplentes. O sea, son procedimientos bastante complicados debido a que la ley es de 1959. Y justamente quiero ir a ese punto, Astor. Los procedimientos entonces en los cuales están sustentados las operaciones o las actividades de la sección de probidad y de la Corte Suprema de Justicia, digamos, ¿tienen un amparo legal o es atribuciones con cierto nivel de discrecionalidad? Es decir, ¿el margen de la ley les permite hacer lo que han estado haciendo? Pues yo creo que la interpretación de la ley que están realizando les permite eso, pero creo que también están siendo bastante discrecionales en tomar esas resoluciones o esas decisiones. La ley realmente no define, por ejemplo, quién es el juez o magistrado. En este caso, quién de los 15 magistrados sería el que va a tomar decisiones. La ley solo dice la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿quién es la Corte Suprema de Justicia? Legalmente hablando, la Corte Suprema de Justicia son los 15 magistrados. Bueno, no solo los 15 magistrados, sino que cuando se dice la Corte Suprema de Justicia, implicaría incluso en una interpretación extensiva que un juez, ¿verdad?, de paz es parte de la Corte Suprema de Justicia, es parte del órgano judicial. Entonces, cuando la ley dice la Corte Suprema de Justicia, por interpretación un poco, digamos, más afincada, más delimitada, si queremos hacer esa interpretación, diríamos, son los 15 magistrados. En mi opinión, no es posible, o sea, no tiene lógica que 15 magistrados estén tremendamente ocupados en temas de probidad, examinando esa documentación. Y entonces, como la ley establece esos procedimientos que dice la Corte Suprema de Justicia, no está definido un juez que en debido proceso legal, los que saben de esto, es decir, para decirlo en palabras sencillas, un proceso debido, un proceso legal, respeta garantías y derechos constitucionales, respeta procedimientos legales, respeta el principio de legalidad procesal y más específicamente en estos casos, en mi opinión, debería de respetar el principio de legalidad constitucional. Y todo esto que he mencionado, en mi opinión, o sea, una opinión de un mortal abogado, pues no tengo ningún cargo en la jurisdicción del país, en lo que es el órgano judicial, pero si digamos, en mi opinión, rompe o choca con la Constitución ese procedimiento. Por eso es que los diputados empezaron a hacer una ley de probidad. Sí. Un ciudadano presenta una demanda de inconstitucionalidad y los magistrados admiten esta demanda. Yo el llamado que he hecho en algunas oportunidades, y quiero repetirlo, es que
deberían de examinar bien esa ley que hicieron los diputados y decir de una vez por todas, no, mire, esto que hicieron los diputados, estas disposiciones chocan con la Constitución, esta y esta. Entonces le vamos a incorporar o se le sugiere a la Asamblea Legislativa que arregle esto y que ya tengamos una ley bien clara, transparente, que tenga eficaz, que tenga dientes para hacer este procedimiento y que no se vayan y que no se tomen arbitrariedades o discrecionalidades como aparentemente se están tomando en este momento. Tenemos que hacer una pausa, Astor, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de los casos que ya están ante la instancia civil, el rol de la Fiscalía General de la República y los antecedentes de esto. Bueno, más bien, que no se menciona que tenemos antecedentes, ¿qué implica, no? ¿Qué escenario se tiene para operar estos casos, si le parece? Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Regresamos en instantes. Estamos de regreso en su espacio de entrevista de Informa TVX de este lunes 29 de febrero y el tema que estamos poniendo a su disposición esta mediodía es análisis de los resultados de probidad. Está con nosotros Astor Escalante, abogado y ejerció como fiscal general de la República. Entonces, retomando la entrevista, Astor, creo que un aspecto importante es, ya hay 4 casos que pasan a instancia de juicio civil. ¿Qué pasa en ese proceso? Por un aspecto importante, no se tienen antecedentes de situaciones similares previamente. Entonces, ¿qué implica para la Fiscalía General de la República que entra ahora a participar en este proceso y también en este caso a las personas, ¿no?, que entran a esta fase de juicio civil a hacer sus pruebas, ¿no?, presentación de evidencia de lo que se les acusa? Bueno, yo creo, Carlos, que es un reto para todos los involucrados, realmente, y va a ser interesante lo que se vaya definiendo tanto en la Cámara de lo Civil. Va a ser interesante ver el rol del Fiscal General de la República, de la Fiscalía General de la República, y por supuesto las personas que están siendo investigadas, porque como hay procedimientos un poco complicados por lo que te he comentado, los investigados obviamente lo que tienen que hacer es decir, bueno, miren, aquí están en mis cuentas, ¿verdad? Aquí con esto demuestro la legitimidad, la licitud, o sea, la legalidad, ¿verdad? La licitud del origen de mis bienes, y con esto demuestro que no hay ninguna razón para hablar de enriquecimiento ilícito. El tema del enriquecimiento ilícito tiene vinculación con que la persona se haya enriquecido, se haya aprovechado del puesto del cargo para enriquecerse ilícitamente. Y eso tendrá que probárselo la Fiscalía General de la República frente a la Cámara de lo Civil. Pero hay un problema también que no te lo había mencionado, que yo le veo, digamos, complicaciones de constitucionalidad al procedimiento. Digamos, ¿quién inicia como la acción legal para hacer estas investigaciones? No las inicia la Fiscalía General de la República. El artículo 193 de la Constitución de la República le faculta al Fiscal General de la República investigar de oficio o a petición de parte todos los hechos que puedan tener relación con actos de corrupción. El Fiscal General de la República dirige la investigación del delito y por Constitución de la República, siempre ese artículo 193 de la Constitución tiene que promover de oficio, ¿verdad?, o a petición de parte, la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Esa es la función específica constitucional del Fiscal General de la República. La Corte Suprema de Justicia, en mi opinión, no tiene esa facultad, es decir, no es el oficio, no es el giro rutinario y constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las leyes han venido superándose en el país y le han establecido cuáles son las atribuciones y funciones a cada uno de los órganos del Estado. Sí. El órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, tiene cada uno sus diferentes atribuciones y funciones, y nadie puede invadir la esfera de funciones del otro. El Ministerio Público, que es
en donde pertenece la Fiscalía General de la República, porque Ministerio Público es Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las tres componen lo que es el Ministerio Público, pues entonces la Fiscalía General de la República está en ese capítulo del Ministerio Público y es un capítulo aparte diseñado en la Constitución de la República y tiene sus propias atribuciones dentro de las que te he mencionado esas anteriormente. Sí. Entonces, ese es otro problema que van a tener que lidiar. Yo te soy sincero, si fuese abogado y estuviera interviniendo en esos casos, yo plantearía todos esos temas y digamos cuando esos procedimientos internamente se agoten y haya recursos, o sea, la pregunta es, ¿quién de los magistrados va a conocer todos esos recursos? Entonces, diciéndolo con palabras breves, que a nosotros los abogados nos cuesta como precisar ciertos tiempos para el uso del habla, te digo, son procedimientos que el país en su conjunto tiene retos, fiscalía, magistrados de la Cámara de lo Civil y magistrados de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia. No sé cómo van a terminar estos procesos, ¿verdad? Pero vislumbra usted un escenario, por lo que ha estado explicándonos, vislumbra usted un escenario de duplicidad o choque de competencias cuando llega el momento del juicio y de la Cámara entre la Fiscalía, sección de probidad, en lugar de ser complementarios. ¿Cómo lo valora? Yo creo que puede existir como choque de competencia. Es decir, yo no sé cuál fue el espíritu de creación de esta ley que se está aplicando hasta ahora, una ley de 1959, una ley que, por ejemplo, se ha dicho también mucho y bastante que otros expresidentes de la República, por ejemplo, transcurrieron sus 10 años, ¿verdad? Sí. Probablemente algunas acciones ilícitas o ilegales o incluso delitos que hayan podido cometer, ya prescribió la acción, según lo que dice el artículo 240 de la Constitución, y esta Corte Suprema de Justicia no dijo ni fu ni fa, es decir, bueno, no dijo ni cri ni cra, ¿verdad? Para ponerlo mejor con palabras que pueden indicar dos apellidos de dos expresidentes, ¿verdad? Es decir, ni en el caso del expresidente Cristiani, ¿verdad?, que empieza con cri, ni en el caso del expresidente Calderón Sol, que empieza con K. O sea, no dijo ni cri ni K para investigar a estos expresidentes. Tanto se ha dicho eso. Entonces, los que están siendo investigados en este momento dicen, bueno, ¿y cómo es posible que se dejó pasar los 10 años y no se investigó a estos expresidentes? Resuelve entonces la Cámara, la Corte, y dice, bueno, entonces traigan, pues los vamos a investigar. O sea, yo creo que no puede estar funcionando así la Corte Suprema de Justicia. Me parece que hay una especie de desorden en eso o discrecionalidad inmensa. O sea, si la investigación que haga la sección de probidad apunta a que las cuentas del expresidente Cristiani y del expresidente Calderón Sol tiene deficiencia y hay cosas que no han justificado, la gran pregunta es, ¿los van a procesar? ¿Los van a mandar a la Cámara de lo Civil para que se les haga un juicio de enriquecimiento ilícito? ¿O van a aplicar la prescripción de la que habla la Constitución de la República? No está definido todo eso. Y así como se está manejando, me parece que hay mucha discrecionalidad. El trabajo que está haciendo el jefe de la sección de probidad, en mi opinión, me parece que es honesto y correcto, pero él no es juez de la República, no es magistrado. Él recibe instrucciones y órdenes para a quienes se va a investigar. Y en los casos particularmente de Elías Antonio Saca y de Mauricio Funes, Astor, ¿cuál es su valoración? Porque se ha mencionado que es interés político, que es persecución política, pero bueno, ahí están los procesos de investigación, se han presentado cifras que requiere que estas personas pues, justifiquen esos ingresos que obtuvieron en su patrimonio. ¿Cómo valora estos dos casos? Bueno, yo creería que la ciudadanía y los sectores en el país va a quedar como satisfecha, va a quedar tranquila si, por ejemplo, la investigación que se ha abierto contra los expresidentes Cristiani y Calderón Sol son exhibidos, son expuestos
de la misma manera de cómo han sido expuestos los casos del expresidente Saca y el expresidente Funes. Sí. Porque aquí o todos en la cama o todos en el suelo. Es decir, si por ejemplo los medios de comunicación, que han sido muy acuciosos, algunos más, algunos menos, por ejemplo, medios escritos han ocupado 2, 3, 4, 5 o más páginas para hablar de casos de los expresidentes Saca y Funes. Sí. Pues yo creo que la equidad, la justicia, estaría bien sentada si estos medios de comunicación lo hicieran igual en los casos de los presidentes Cristiani y en Calderón Sol. Y se va a ver bien, en mi opinión, la Corte Suprema de Justicia si estos casos del expresidente Calderón Sol, expresidente Cristiani, pues los exhibe de la misma forma. Si el Instituto de Acceso a la Opinión Pública interviene, si estos tanques de intervención de la realidad del país o estos sectores que intervienen, que promueven la transparencia, la legalidad, digamos, diciéndolo con nombre y apellido, si Funde, si Fusades, si ANEP, etcétera, van a la Corte Suprema de Justicia, a la sección de probidad, al Instituto de Acceso a la acceso a la información. De la información pública, dije opinión pública al principio, me confundí. Acceso a la información pública, si llegan y piden esas cuentas claras de los presidentes y las exhiben, es decir, y van a pelear y aparecen en los medios diciendo queremos la información completa y detallada de las auditorías que le dan al expresidente Cristiani, al expresidente Calderón Sol. Es decir, si se hace todo ese procedimiento, yo creo que va a ser bueno para el país y creo que la Corte Suprema de Justicia, si hace eso, yo creo que estaría como demostrando que no está cursando la balanza solo con una motivación política o ideológica. Me gustaría también valorar el tema de qué rol tienen otras instituciones del sistema político en este proceso de investigación de casos de probidad. Pongo dos particularmente, Tribunal de Ética Gubernamental y Corte de Cuentas de la República. ¿Cómo valora usted el rol de estas instituciones en principio, si lo tienen, o su participación en estos procesos de investigación de probidad? Bueno, yo debo decirte claramente que en el tema, por ejemplo, de la Corte de Cuentas de la República, no la hemos visto como muy, digamos, activa en estos procesos. O por lo menos se ve una Corte de Cuentas de la República un poco más protagónica en momentos de elecciones de los diferentes cargos públicos. Creo que de seguro estará haciendo su trabajo, estará haciendo lo suyo, pero a mí me parece un poco extraño que la Corte de Cuentas de la República, no me refiero a los actuales magistrados de la Corte, sino a magistrados anteriores, pues no dijeron nada con sendos casos de investigación. Temas relacionados con infocentros, temas relacionados con el mismo seguro social. Te estoy hablando de hace, digamos, 5, 7 o más años, 10 años, en administraciones anteriores. Nunca se vio, por ejemplo, investigar, documentar exactamente instituciones, que es el rol de la Corte de Cuentas de la República, de la administración de esas instituciones que hayan hecho expresidentes de la República. Y digamos, el mismo rol puede eventualmente tener el Tribunal de Ética Gubernamental, que se ha quejado que no tiene dientes para poder actuar. Me da la impresión que en el país también tenemos una especie de desorden administrativo, que de repente aparece una entidad y como que le nacen o le resurgen facultades o atribuciones para investigar hasta cualquier cosa. De repente otras entidades que deberían de hacer ese trabajo no lo están haciendo. Y por eso es que, por ejemplo, en el tema de la Corte Suprema de Justicia, algunos sectores importantes de la sociedad le dan el aval a lo que puede estar haciendo. La gente quiere cuentas claras, amistades largas, y a la gente le agrada que haya transparencia. Pero si la Corte Suprema de Justicia no es transparente en estos casos que hemos mencionado y trata de un modo, de una forma, a 2 expresidentes y a otros 2 los deja tranquilos y dice, bueno, mire,
vamos a iniciar la investigación, pero ustedes tranquilos porque ya pasaron más de 10 años de que ustedes fueron expresidentes y aquí ya no les va a pasar nada. Entonces, yo creo que eso es incorrecto. Por eso te digo que ahí es donde se va a lucir la Corte Suprema de Justicia, digamos, si trata de manera igualitaria todos estos procesos de investigación. Me gustaría cerrar el espacio de entrevista con una última interrogante, Astor. ¿Cómo queda en este caso la discusión sobre la ley de probidad? Sabemos que en este momento está suspendido sus efectos ante recursos de demandas de inconstitucionalidad interpuestas a la Sala de lo Constitucional y de momento quedó eso congelado, por utilizar un término. ¿Qué pasa si esa normativa, digamos, tenía una aplicación o por lo menos arreglaba procedimientos, establecía con claridad procedimientos que hemos estado discutiendo en el transcurso de la entrevista? Bueno, yo creo que allí la Sala de lo Constitucional, tiene el reto de definir muy pronto, muy rápido, pensaría yo, qué pasa con esa ley que dictaron los diputados de la Asamblea Legislativa. En mi opinión, la ley establecía así justamente procedimientos importantes, había definido qué sala de la Corte Suprema de Justicia iba a conocer los casos, lo cual me parece a mí que es muy correcto, porque en aquellos 1959, es decir, en el año 1959, la ley lo que hizo fue un atarrayazo. Incluso la misma Constitución, en el artículo 240, dice, la Corte es la que tiene la competencia para investigar a los exfuncionarios o funcionarios y recibir sus declaraciones de patrimonio. Pero hay que hacer un procedimiento para decir quién es la Corte, porque un juez de paz forma parte de la Corte, o sea, forma parte del órgano judicial. O sea, la Corte Suprema de Justicia la conforman los 15 magistrados de todas las salas, los 15 magistrados propietarios y los 15 suplentes. Entonces, la Sala de lo Constitucional, pienso yo, de manera desapasionada, apartando hígados, porque de repente algunos funcionarios, cuando hay críticas a lo que están haciendo, pues a veces el hígado se les calienta y resuelven o deciden conforme al hígado, no conforme a la razón, no conforme a la Constitución y a la ley del país. Entonces, de forma desapasionada toman esa ley que ha sido impugnada por ciudadanos y dicen, bueno, esta ley tiene esta parte buena, pero esto está malo, vamos a expulsar esto, ¿verdad? Y le vamos a dar una instrucción o una recomendable o lo que sea, una decisión a la Asamblea Legislativa para que arreglen estas partes malas y quede ya de una vez por todas una ley clara, efectiva, transparente, que el ciudadano sepa cómo va a ser el procedimiento, cómo se va a investigar a los exfuncionarios o a los funcionarios o a cualquier ciudadano que se le vaya a señalar a la sección de probidad como presunto persona que se ha enriquecido ilícitamente. Quiero agradecerle por habernos acompañado esta mediodía, estuvo muy amable y espero que en una próxima oportunidad pueda seguirnos acompañando para hacer estas valoraciones sobre el tema de probidad. Con mucho gusto, feliz tarde para todos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información. Informa TVX, primera emisión. Volvemos.